Adelante, mi esperanza es que la gracia de Dios y nuestro propio esfuerzo nos van a ayudar a ver una cosecha hermosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es mi oración como pastor y ese es mi compromiso como cristiano en mi propia vida. ¿Qué hemos tratado de hacer estos días? Nos hemos propuesto encontrar en Gálatas 5, 22 y 23 algunas pistas para una espiritualidad de nuestras relaciones. Y hemos querido ver al Espíritu Santo como un escultor de Dios. El Espíritu Santo que con cincel de Dios tiene el papel de quitar y poner en nosotros lo que sea, a fin de que nos parezcamos más a Cristo, como cantábamos hace poco. Quiero ser más como tú, reflejar al mundo tu amor. Pablo dice que hay una diferencia entre una vida que se deja llevar por la corriente del mundo y por los impulsos destructivos de la carne. Cuando alguien sigue los deseos de esa naturaleza pecaminosa, dice Pablo, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, división, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. En cambio, dice Pablo en Gálatas 5, 22, 23, la clase del fruto o la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La vida sometida al Espíritu Santo no es perfecta, pero sí es perfectible. Cuando alguien le pide ayuda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene en nuestro socorro y comienza en nosotros un trabajo que es todos los días, hermano. Antes de tomarse el buche de café, ya el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Esperamos incluso que en el sueño, para que toda nuestra existencia honre a Dios. Pablo presenta una lista de 9 rasgos. Y los hemos mencionado, ya lo sabemos de memoria. Nosotros hemos propuesto en esta serie que el amor no solo encabeza la lista, sino que atraviesa los 8 rasgos. Y eso nos ha permitido ver el gozo como que, usted lo va a recordar esta campaña. Hemos visto el gozo como el amor sonriendo, a pesar de. Hemos visto también la paz como el amor confiando, a pesar de. Hemos visto la paciencia como el amor bajo presión, la amabilidad como el amor en los pequeños detalles, la bondad como el amor en acciones generosas, la fidelidad como la constancia o lealtad del amor, y el domingo próximo pasado vimos la mansedumbre como la serenidad del amor. Hoy vamos a tratar el 9º y último rasgo, que es la templanza, y la veremos como la conquista del amor. No como conquista romántica, sino como conquista de un logro de dominio y control. Porque la mayor conquista de la vida, escúcheme bien, no reside en dominar cosas, o en dominar o controlar a las otras personas, sino en dominarnos a nosotros mismos. Una persona puede dominar muy bien un balón, y puede tener una destreza inusual para dominar una máquina, pero le puede costar mucho dominar sus propios pensamientos, o dominar su propio carácter. La traducción del lenguaje actual traduce templanza como controlar nuestros malos deseos. Yo quiero decir algo con relación a esa traducción, porque aunque esa idea está implícita de dominio propio, controlar los deseos malos, me parece que otras traducciones han rescatado más lo que quiere decir. Los dos comentarios que quiero decir con relación a esto de templanza como control de la naturaleza o de los malos deseos, es que pone el énfasis sobre las cosas sensuales de la vida. Y el enfoque es negativo, pero la verdad es que la palabra para dominio propio implica no solo control ante lo malo, sino incluso dominio propio ante lo bueno. Hay personas que no se controlan en la comida y el dominio propio lo implica. No es malo comer. Dominio propio entonces no es solo abstenerse de lo malo, sino tener el control para no permitir que lo bueno se convierta en una maldición. Amistades que no tienen límites, comidas que no tienen control, o cosas buenas que terminan siendo algo destructivo.
Algunos sinónimos de templanza son temperancia, moderación, mesura, ponderación, continencia, sobriedad y control. Y a propósito de control, hice el ejercicio de mirar dónde control se expresa como cultura o como artefacto y encontré algo interesante. Creo que vivimos en el tiempo del control o de los controles. Hay control remoto, existen los controles o chequeos médicos, control de peso, control de natalidad, puestos de control, control presupuestario, control cambiario, control prenatal. Vivimos en el tiempo de los controles. Algunos controles son tenidos por innecesarios e injustos. Otros controles son tenidos como, diríamos, amarres. Hay personas que no quieren ningún tipo de control. Y vivimos en un mundo donde Dios le puso orden a las cosas. Uno no puede vivir sin control. Y yo le quiero mostrar algunos ejemplos donde las cosas buenas de la vida fuera de control son una maldición. Las bondades de la vida las encontramos en aquellas personas y cosas que en su justo lugar y ponderación nos proporcionan bienestar, nos permiten dar y recibir. Por ejemplo, el agua canalizada, el agua tratada y administrada es una bendición para la humanidad. Lo mismo ocurre, o podríamos decir, del viento y del fuego y hasta de las relaciones amistosas. Pero nada más peligroso que una fuerza o relación fuera de control, por buena que sea. Todo lo bueno fuera de lugar puede transformarse en algo destructivo. El viento, el agua y el fuego, cuando no tienen control, se convierten ¿en qué? En elementos que arrasan todo a su paso, que lo destruyen todo y que lo constituyen en caos. Por definición, los controles deberían ser para lo bueno. Por lo menos ese es el caso de Dios. Dice la Biblia en Génesis que Dios puso a nuestros primeros padres y dijo: de todo árbol que hay en el huerto, ¿qué pasa? Pueden comer, pero puso un control, y ese pero es de control. De ese árbol que hay en el centro, que es el árbol del bien y del mal, no coman, porque el día que coman de él, ¿qué pasa? Ciertamente perecerán, ciertamente morirán. Los controles deberían ser para bien, pero no nos gusta a veces los controles, o por lo menos hay controles que son malintencionados y que buscan hacerle daño a la gente, ciertamente. Me planteaba yo mismo en este tiempo cómo podemos enseñar a nuestros hijos a controlarse, a tener dominio propio. Bueno, parece que en primer lugar nosotros modelándolo, viviéndolo, que en la casa no permitamos que la ira, no permitamos que la rabia, no permitamos que la violencia, romper, golpear, sonar las cosas sea la manera de expresarse y de resolver las situaciones. Un muchacho sin control puede ser muy inteligente, puede ser muy brillante, pero puede llegar a convertirse también en una tragedia, en un azote. Y aquella personita tan pequeñita y tan linda, a la postre se puede convertir en un monstruo, sencillamente porque nunca tuvo control, no aprendió a distinguir el no y el sí de la vida. Los controles que brotan de la palabra de Dios siempre son para nuestro bien. Cuando Dios dice no, como dicen en los 10 mandamientos, es para bien del hombre. Adlai Stevenson cierta vez visitó al doctor Albert Schweitzer en su hospital de África Ecuatorial francesa. Schweitzer le dijo a Stevenson que él consideraba que este era el periodo más peligroso de la historia. Stevenson le preguntó ¿por qué? A lo que Schweitzer respondió: hasta aquí la naturaleza ha controlado al hombre, pero ahora el hombre ha aprendido a controlar las fuerzas elementales de la naturaleza antes de haber aprendido a controlarse a sí mismo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como hemos venido haciendo en la serie, vamos a tratar de describir la templanza en su sentido bíblico. En segundo lugar, vamos a ver a Jesús como modelo de dominio propio. Y finalmente vamos a considerar varios ámbitos de la vida donde necesitamos, hermanos, permitir que el Espíritu Santo nos haga personas con moderación o con ponderación. Lo primero que vamos a decir es que la templanza, aunque es el último rasgo de la lista de Pablo, no es el menos importante. La templanza como que hilvana a los demás, porque el gozo fuera de control también es perjudicial. De hecho, Pablo dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Buscando en la Biblia casos de evidente descontrol, encontré estos casos. El primero: no coman de ese árbol. No coman de ese árbol, porque el día que coman de él van a morir. El desacato a la norma de Dios en el jardín se convirtió en el descalabro de toda la humanidad.
tarde o temprano, una vida fuera de control, hermano, trae problemas en la convivencia y en la relación. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, donde recibiría la ley de Dios, ¿qué se quedó haciendo el pueblo o qué se le ocurrió al pueblo inventar allá abajo? Ser como dioses, se desenfrenaron. ¿Y qué pasó? Comenzó un desorden de vicios, orgías e idolatría. Al punto que cuando Moisés baja con las tablas, ¿qué hace con las tablas? El hombre desesperado lanza la parte. Y hermanos, ¿qué pasó ahí? No hubo liderazgo para contener ese descontrol. Cuando Moisés interpela a su hermano Aarón prácticamente dijo, bueno, yo no sé, ellos querían eso, ellos comenzaron a hacer eso. No hubo liderazgo que controlara el desenfreno. Pero no solo es que no hubo liderazgo, es que la gente no quería ser controlada. Y vemos ahí un problema que toca la religiosidad, pero también toca las relaciones. Otro caso que encontré fue el caso del gran Sansón. Sansón era un nazareo. ¿Quién era un nazareo? Una persona que había sido dedicada por voluntad de Dios para el servicio de las cosas del Señor. No se le cortaba el cabello, no se le permitía otro estímulo que no fuera depender del Espíritu de Dios, por eso no podían beber, no podían ingerir bebidas alcohólicas, porque todo su estímulo y toda su vida tenía que girar en torno a la gracia del Espíritu de Dios. Y este hombre fuerte, fornido, audaz, inteligente, porque se le ocurrían también unas preguntas, unas adivinanzas y unas cosas, era muy inteligente, muy fuerte, pero no fue capaz de controlarse ¿ante quién? Ante los encantos de Dalila. Y ese descontrol hizo que sus días finales fueran muy tristes. En ocasiones, Israel fue vencido por las naciones vecinas, más que por guerra, por dominio, por inmoralidad. Lo que no podían las naciones, algunos maliciosos comenzaron a mandar mujeres de otras naciones, mujeres de mala vida, y así lograron crear descontrol en el pueblo de Dios. A veces, hermanos, no nos vencen por fuerza, ni nos vencen por conocimiento, pero nos vencen por las pasiones. El Señor nos recuerda que quien comete pecado es un esclavo del pecado. No se puede controlar a sí mismo. El autocontrol, y quiero que tome nota de esto, o el dominio propio en su sentido bíblico, implica por lo menos tres cosas. En primer lugar, hay dominio propio cuando alguien identifica el mal o cualquier especie de mal. ¿Y qué pasa? Y se abstiene y se aparta. Ahí comienza el control. A veces viene el descontrol porque sabiendo lo que es malo, nosotros no prestamos atención al semáforo de Dios y seguimos de largo. Proverbios dice, el hombre sabio ve el mal y se aparta. Y una de las marcas precisamente de una vida sin control es la incapacidad de discernir que algo malo está ante nosotros. Y hay personas que dicen que yo no le veo nada de malo. Vivimos una generación que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y es el problema del alcohólico. No tiene control, no es capaz de ver que viviendo así está destruyendo sus riñones, está acabando con su familia. No puede discernir el mal que tiene ante sus ojos. Ha perdido el control de su vida. Le ocurre como el borrachito a quien el médico por tantas terapias trató de convencerle del mal del alcohol y le puso la ilustración de un alcohol muy fuerte y metió un gusanito que se deshizo. Y luego le preguntó, ¿qué te dice eso? Y dice, bueno, que al que bebe bastante no le cae gusano. Hermanos, hay personas que no distinguen el mal. Y dicen, mamá, pero es que yo no veo nada de malo. Hijo, pero eso es peligroso. Esa película, ese uso de las redes, esas amistades, esa experiencia, ante ti tienes algo malo, apártate del mal. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos dé por el Espíritu la capacidad de discernir lo malo. Y apenas algo huela a mal, uno dice, no sé, no tengo todos los detalles haciendo, pero eso me huele feo, yo me aparto de eso, yo no quiero estar en esa conversación, yo no me voy a meter en ese negocio. Uno tiene que aprender entonces, Señor, dame la capacidad de discernir el mal para apartarme. El segundo componente del dominio propio en la Biblia implica discernir entre aquello que se nos pone delante, no solo lo malo, porque aquí es donde vengo. Temperanza no es solo abstenerse de lo que abiertamente es malo. La moderación también es cuando tenga que escoger entre lo bueno y lo mejor. Yo siempre me voy a ir, ¿por qué? Por lo mejor. Me puedo quedar durmiendo, nadie me va a decir que eso es malo, pero es mejor ir a la iglesia, congregarte.
Entonces, cuando yo tengo ante mí dos opciones, que una cosa es buena, pero la otra es excelente, yo tengo que buscar siempre ¿qué? Lo excelente. Entre quedarme a dormir e irme a la escuela dominical, a aprender con mis hermanos o a mi culto, a adorar a mi Señor y a compartir con mi iglesia, yo voy a escoger siempre lo mejor, lo excelente. Es un poco más difícil esto que lo primero, porque es bueno, es fácil relativamente saber que es malo, pero entre lo bueno y lo excelente no siempre tenemos la capacidad de discernirlo. Y la última parte, que tiene que ver con el dominio propio en toda la Biblia, cuando uno lee todos los pasajes, es disciplina. Pablo compara a los cristianos con atletas, soldados y agricultores. Y en cada caso o en cada metáfora se resalta el esfuerzo, la constancia, el sufrimiento y la disciplina. Un atleta, para ganar la competición, ¿qué tiene que hacer? Se abstiene de cosas malas, pero se ejercita en cosas buenas. El atleta deja una mala alimentación, deja el trasnocho, se quita todo peso de encima, pero se disciplina en ejercitarse, en respirar, en trotar, en mantener los músculos allí bien estirados, bien oxigenados, bien nutridos. Ejercitarse lo bueno. A veces, hermanos, nos descontrolamos por falta de disciplina. Y le voy a decir una cosa: un indisciplinado no le sirve a nadie, ni a la sociedad ni a Dios. Dios quiere que seamos disciplinados, que podamos ejercitarnos. Qué bueno la persona que, yo lo he dicho aquí desde este púlpito muchas veces, admiro a los hermanos que tienen que levantar temprano todos los días para ir a Caracas y para cumplir con su responsabilidad. De aquí hasta Caracas, la Panamericana, hay que hacerle como que ¿cómo se llama eso? Un busto a cada uno de ellos, todos los días, estar disciplinadamente haciéndolo así. La disciplina trae mucha bendición, la disciplina en la vida. Cuando no hay disciplina nos descontrolamos. Ya le voy a decir algunos ámbitos donde se pierde el control por falta de disciplina. Pero vamos a ver ahora el bendito ejemplo de nuestro Señor Jesús como ejemplo y modelo de dominio propio. Jesús nos enseña en todo. Si alguien tuvo oportunidad para descontrolarse y contraatacar e irse de brusa y ventilar emociones negativas o usar su poder para demostrar e imponerse sobre otros, fue Jesús. Y sin embargo, el Señor nos mostró cómo en medio de las situaciones difíciles uno se puede y se debe controlar. Se han dicho estas cosas. Cuando usted ve que ya está perdiendo el control, respire profundo. Respire profundo. Y ese respirar tiene efectos fisiológicos. No sé qué cuando usted respira está llenándose de aire y la sangre irradia y todo, entonces la tensión cede. Una cantidad de cosas que los médicos pudieran explicar mejor que yo. Pero otra técnica que se ha dicho es cuenta hasta 100. Pero a veces, hermanos, llegamos a 1.000.000 y no pasa nada. Para los cristianos hay una pregunta que es reveladora y catalizadora. La pregunta bendita es: ¿cómo actuaría mi Señor en esta circunstancia? ¿Qué haría Jesucristo en este momento en que ya veo que estoy perdiendo los estribos? Es invocar al Espíritu del Señor: Señor, ayúdame. Y Cristo pasó por situaciones tensas y nos mostró cómo tener dominio. Primer caso, la boda de Caná de Galilea. Dice que había una boda. ¿Y qué pasó en esa boda? La pobre pareja recién casada ya tenía escasez comenzando el matrimonio. Se le acercó uno de los que servía y le dijo: mira, se acabó el vino. ¿Que quién vino? Porque se acabó el vino. Ay, caramba, la gente llena, la emoción allí. La gente, bueno, y no le dan nada a uno. Y viene María y se le acerca a Jesús y le dice de buena gana, a lo mejor era María el pinche de la novia o de la esposa o de la familia de la esposa, se sintió, o sea, se tomó esa prerrogativa y le dice: no tienen vino. Jesús dice: ¿y eso qué va contigo y conmigo, mujer? Y la respuesta: todavía no ha llegado mi hora. El Señor tenía una especial capacidad para discernir el tiempo oportuno de las cosas que nos enseña. Él pudo irse de bruces, pero miren cómo respondió. Igual que en el desierto ante el tentador, Satanás siempre va a apuntar ¿a dónde? Donde hay debilidad. 40 días sin comer, tenía hambre y se le apareció y le dijo: mira, la escritura dice, ¿por qué no conviertes las piedras en vino? Las piedras en pan. Y el Señor dijo: oye, buena idea. No dijo eso. Si uno dijo buena idea, oye, qué tipo tan inteligente el diablo, ¿verdad? Yo tengo hambre, tengo poder, hay piedras, ¿por qué no comer? Y resuelvo el caso ya. Pero el Señor dijo: no, escrito está. Al final le dijo: apártate de mí, Satanás. Hermanos, Satanás va a venir a nuestras vidas de manera sigilosa, de manera astuta,
a proponernos utilizar nuestra condición de hijo de Dios para hacer las cosas que no agradan al Señor. Y el Señor respondió a Satanás ¿con qué? Con la palabra. Escucha este pensamiento: la Biblia es la contención de Dios ante las tretas de Satanás. El Señor también nos enseña la importancia de saber quiénes somos y a quién debemos adorar. Quienes no tienen claro esto usualmente son blancos predilectos del tentador. Someterse a la palabra de Dios es someterse al control de Dios y es tener garantía de victoria cuando venga la tentación. ¿Lo creen, hermanos? Yo lo creo. Por eso que cada vez que nos sometemos más a la palabra, nosotros vamos a tener más control, porque la palabra de Dios va a ser contención ante las tentaciones. Hay otros ejemplos más para ir terminando. El Señor varias veces dijo a quienes sanó: preséntense ante las autoridades religiosas, pero no le digan a nadie que nada todavía. Y eso me llama mucho la atención, porque Jesús dice, si no estaba haciendo nada malo, que no le dijeran a las personas que había hecho un milagro. ¿Saben por qué? Porque Él no quería adelantar los acontecimientos, no quería adelantar la cruz. Cristo siempre fue prudente en todas sus acciones. Cuando la gente le llegaba a la multitud pidiendo sanidad: hazme un milagrito, dame un pedacito de pan. ¿Cómo hizo el Señor para controlarse ante tantas peticiones? Lo admiro mi Señor. A veces nosotros en la casa, especialmente las mujeres, tienen a 4 nada más en la casa, 2 y 3, y todo el mundo pidiendo: y me haré y mi comida. Pero bueno, ya, espérese un momentico. Se ve uno abrumado con tantas peticiones: dame mi arepa, yo quiero más, que no quiero esto, que quiero lo otro. Y dice: ay, pero por favor. Y algunas damas con razón dicen: esto no es un restaurante, eso es lo que hay para comer, vamos a comer. El Señor, con tantas peticiones, ¿cómo mantuvo su control? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con eso. Una vez le dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo voy a tener que soportarle? Allí en Getsemaní, cuando el Señor dice: si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es una vida controlada a la voluntad del Señor. Dijo: yo no enseño nada por mi cuenta, yo enseño lo que el Padre me manda el Señor. Y vamos a terminar hoy revisando algunos ámbitos para cultivar la templanza. En primer lugar, esta es la recomendación con que inicia esta parte: tomemos la lengua. Si algo requiere control y dominio, es nuestro hablar. En un documento llamado Talmud hay una singular historia en la que un rey llama a su bufón y le encarga esta peculiar tarea. Le dijo al bufón: busca lo mejor que hay en el mundo. Y el bufón salió y regresó rápido y entregó un paquete, y cuando el rey abre, dentro había una lengua. Y dijo: oh, interesante, sí, porque la lengua tal y cual cosa. Lo halagó y le encargó otra tarea: ahora vas a salir y vas a encontrar lo peor del mundo. Y sí, ya ustedes se dieron cuenta. Se fue, regresó rápido con otra cara, y dentro había una lengua. Porque en la lengua hay un poder, diríamos, para el bien, para la gloria, pero también para el mal y la ruina. Vidas, amistades, matrimonios, empresas y hasta sociedades se han venido a la ruina por el poder de una lengua maléfica. Gente que no se controla con su lengua. Y Santiago dice que el hombre es capaz de ¿qué? De dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes, de animales del mar. Los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Con un pequeño fuego, pero que se jacta de tantas cosas. Es una chispa que enciende todo un bosque. La Biblia nos demanda, hermanos, un verbo temperado. Yo le voy a explicar qué es eso. Hable solo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, lo virtuoso, lo que merece encomio. No se permita palabras soeces y corrompidas. No, qué bueno que yo soy de otro país. Si a nosotros nos ocurre, cuando voy a otro país y predico, doy conferencias, tengo que tener mucho cuidado y le digo a mis amigos: miren, díganme cuáles son las palabras que no son. Yo voy a Colombia, o un argentino viene acá, y es toda una mezcla de cosas. Ese es otro asunto. Y en el llano hay unas palabras que son tenidas como coloquiales y para ellos no son groserías. Pero cuando usted sabe que una palabra es soez y es grosera, por favor, frénese de decirla. Y a mí me llama mucho la atención a veces como algunos cristianos con ligereza andan soltando ¿qué? Palabras soeces. ¿Y qué dice Pablo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El Señor nos manda a hablar lo que es edificante,
Controlar la lengua significa ser digno de confianza, que no se le vaya el yoyo, que no se suelte prenda, que usted sea una persona confiable. Mira, tú le puedes decir tal cosa a persona y tú puedes tener la seguridad de que esa persona le guarda eso. En una reunión de pastores ficticia, una reunión de confesión, el pastor dice: bueno, hermano, yo tengo que confesar que a mí me cuesta mucho dominar mi temperamento. Soy una persona irascible, soy como un fosforito, me enciendo y peleo rápido. Otro hermano dice: bueno, yo tengo problemas con atracciones sensuales y el aspecto del sexo opuesto y tengo que pedirle mucha ayuda al Señor. Bueno, hermano, vamos a orar por ti. Otro pastor viene y dice: yo he tenido problemas con el dinero, hermano, es un problema en mí. Se ha hablado todo el mundo y al final quedó un pastor que dice: bueno, yo quiero decir que tengo problemas con la lengua. Hermanos, eso no sé, se hizo un silencio sepulcral. Ahora aquí nosotros nos reímos, pero en ese momento todos quedaron en problemas, porque imagínense a quién le estaban contando esas cosas. No hable más de la cuenta, seamos prudentes y mesurados. Benjamin Franklin dijo: no hablaré mal de hombre alguno, y de todos diré lo bueno que sepa. Si usted sabe algo bueno de la gente, dígalo. Si algo no le consta, cállese. Y si sabe algo malo, canalícelo. Pero no lo diga tampoco donde no se debe, que vamos a ganar allí. Entonces, definitivamente el control sobre la lengua es algo importante. El control sobre los pensamientos. Martín Lutero dijo: no podemos impedir que las aves vuelen encima. No podemos impedirlo, pero sí podemos impedir que las aves vengan y hagan un nido en mi cabeza. A veces viene uno que otro pensamiento, pero una cosa es dejar que ese pensamiento se anide en mi ser. Y los pensamientos son como semillas, y todo pensamiento en la mente tarde o temprano va a traer algún fruto. Entonces el salmista, cómo lo, y debe ser nuestra oración también, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, ¿qué pasa? Sean gratos delante de ti, Señor. Yo quiero solo pensamientos, Señor, que te honren, sentimientos que te honren. Otro ámbito de administración y dominio: el dinero. Y ahorita hay una cosa que le llaman dinero plástico, y se ha comprobado que eso ha traído muchos problemas. No controlarse para manejar las tarjetas, meterse en problemas terribles que luego traen situaciones innecesarias. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor por control. ¿Han visto ustedes esos programas de personas que son acumuladoras, que parte de una patología es que no pueden frenarse de comprar? Tienen que estar comprando y comprando y comprando y comprando cosas que no necesitan, que nunca se van a poner o que nunca van a usar. Tenemos que ser, si me aceptan el término moderno, minimalista, que significa, o sea, el buen vivir con menos cosas, ser un poco más recatado. Usted revise el arte minimalista y ahora no se tienen casas tan llenas de patrimonio, sino se están buscando casas sencillas, funcionales, que sean bonitas y agradables. Eso se le llama un arte minimalista. Si me aceptan la aplicación, tenemos que ser minimalistas en el uso de las cosas. ¿Para qué gastar tanto? ¿Para qué enredarnos tanto con cosas tan suntuosas y tan elaboradas? Vamos a ver la belleza y la abundancia de la sencillez también. Pablo dice: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terrible sufrimiento. Otro ámbito, hermano, poco usual: vamos a comer con mesura. Buena parte de los males de nuestro cuerpo y de la sociedad están asociados, ¿saben a qué? A malos hábitos alimenticios. Lea los índices de salud, la Organización Mundial de la Salud, y todos están asociados a cosas que tienen que ver o con el corazón, o una cantidad de cosas que pudieran eliminarse, si que tan solo la gente tomara moderación en su comer. Al punto que salió la semana pasada, fue la semana de la sal, y algo que no sabía es que están con una campaña que dice: busquen los paquetes porque en los componentes dice el nivel de sal, y elija la opción que tiene mejor nivel de sal o menos nivel de sal. Yo no sabía eso. En Argentina lo hicieron: mirar, parar, comprar la que tiene menos nivel de sal. Hicieron una campaña muy interesante. Y entonces uno tiene que tener mesura. Proverbios 23:2 dice: aunque tengas mucho hambre, controla tu apetito. No olvidemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Dominio propio al comer, hermano. Dominio propio al comer. Cuidado con la gula, además, que he tenido por un pecado. Y dominio propio en las relaciones de la casa y de la sociedad. Termino con esto. Un gran cantante afroamericano llamado Roland Hyde
nos ilustra cómo una enseñanza del modelo de Jesús nos puede y nos debe auxiliar en momentos difíciles de la vida. De niño, este cantante oyó a su pastor predicar las insolencias que soportó el Señor Jesucristo en su pasión antes de ir a la cruz. Y esta frase se le quedó a ese niño en el cerebro. Miren cómo que era un niño, y sin embargo él se quedó con él. El pastor dijo: no importa cuán violenta y enojada se puso la multitud, él nunca dijo una sola palabra. Muchos años después, ya en el cenit de su carrera, Roland tuvo que presentarse ante una audiencia nazi en el Palacio de la Música de Berlín. Los presentes lo trataron con hostilidad, lo escarnecieron sin clemencia. ¿Cómo se atrevía un negro a ir a cantar ahí en la cuna de la empinada cultura aria? Los silbidos y los improperios iban en ascenso hasta el punto que la cosa se puso que daba miedo, era amenazante. En ese momento recordó el sermón que escuchó cuando niño, y en su frase repetía: él no murmuró ni una sola palabra. Él no murmuró ni una sola palabra. Así, el cantante decidió no decir ninguna palabra nacida del enojo. Es diferente a no decir ninguna palabra cuando hay que hablar. Aclaro, no dijo ninguna palabra nacida del enojo. Controló su cabeza y emociones. Sabía que el poder final estaba en sus manos, porque el poder de la multitud ya se había perdido. Estaba encolerizada. Se mantuvo en silencio orando, y la serena dignidad de su valor conquistó el espíritu salvaje de la gente, y en modo calmado comenzó a cantar poquito a poco y subiendo un himno de Schubert hasta alcanzar la victoria, sin decir ni una sola palabra, sin abandonarse a la ira y sin entregarse al resentimiento. El dominio propio no es fácil. Durante estos días, hermanos, he estado predicando cosas difíciles, ética cristiana. Dominio propio es una palabra paradójica, porque no es tanto que yo lo tenga, sino como que agarrar el control y ponérselo al Espíritu Santo y decirle: Señor, ayúdame tú, contrólame tú. Así el dominio propio no es tanto mi dominio, sino el Espíritu de mí. Y termino con estas preguntas. Durante estos domingos les pregunto, amada congregación, ¿qué han sentido al escuchar estos sermones? ¿Qué les ha dicho el Señor? ¿Han encontrado pistas para sus relaciones, para los momentos que vive en su casa, en su trabajo y en la sociedad? ¿Permitiremos que el Espíritu Santo nos ayude y nos asiste? ¿Le permitiremos a Él forjar en nosotros el carácter de Cristo? Yo he orado al Señor por nuestra congregación y he orado al Señor por mi propia vida. Y yo quisiera invitarles a cerrar esta campaña, primero con un tiempo de silencio, mientras escuchamos a los muchachos con música.